Capítulo 29. Otra vez el disco negro. La sesión de los filibusteros había durado ya por un rato bastante considerable, cuando uno de ellos volvió a entrar al reducto, y no sin repetir el mismo saludo ó reverencia a que antes me referí, y que a mi entender era más irónico que sincero, rogó á Silver que por un momento se les prestase el hachón. John accedió desde luego, y el emisario se retiró dejándonos sumidos en la oscuridad. Ya comienza á soplar la brisa, Jim, dijo Silver, que á la sazón había adoptado definitivamente un tono de todo punto amistoso y familiar conmigo. Me aproximé entonces á la tronera que estaba más cerca de mí y eché una ojeada hacia afuera. Los leños de la gran hoguera se habían consumido casi por completo, brillando á esa hora tan opaca y débilmente que, con solo verlos, me pareció comprender la razón de que los hombres aquellos quisieran el hachón. Como a la mitad del declive de la loma de la estacada, aparecían todos reunidos en un grupo. Uno de ellos tenía la antorcha, otro estaba medio arrodillado en medio del grupo, y pude advertir que en su mano brillaba el acero de una navaja abierta, produciendo cambiantes de varios colores, á la doble claridad de la luna y de la antorcha. Los demás estaban un poco inclinados sobre el de en medio, como si vigilasen ó atendieran con interés á lo que hacía. Pude notar también que el mismo hombre de en medio tenía en las manos un libro, y todavía no volvía de la extrañeza que me causaba ver en poder de aquellos piratas una cosa tan ajena de su carácter y costumbres, cuando el personaje arrodillado se puso de pie y todos con él comenzaron á desfilar de nuevo hacia el reducto. Ya vuelven allí, dije, y al punto me apresuré á volver á colocarme en mi posición anterior, porque me pareció indigno de mí el que me encontrasen espiándolos. Déjalos que vengan, muchacho, déjalos, exclamó Silver con un gran acento de confianza. creo tener todavía un tiro en mi cartuchera. La puerta dió entrada á los 5 hombres, juntos unos con otros en un apretado grupo, pero no dieron sino un paso adentro del umbral y empujaron á uno de ellos de modo que ocupase la delantera. En cualesquiera otras circunstancias hubiera sido en extremo cómico ver trastabillar á aquel pobre hombre en su avance lento y vacilante y teniendo su mano derecha empuñada delante de sí. Avanza, muchacho, avanza, exclamó Silver. no creas que te voy a comer. Entrega eso, Haragán. Yo sé bien las reglas, puedes creerlo, y no he de meterme a maltratar a una diputación. Esto dio al pirata diputado un poco más de ánimo, y pudo ya adelantarse más fácilmente. Entonces, y cuando tuvo á Silver al alcance de su mano, pasó algo á la del cocinero, y en el acto retrocedió con la mayor ligereza hasta el grupo de sus compañeros. John Silver echó una ojeada sobre lo que se le acababa de pasar y murmuró: El disco negro. Ya me lo esperaba, pero ¿en dónde diablos han cogido ustedes papel? Vamos, ya caigo. Aquí está el secreto. Pero chicos, esto es de mal agüero. Han ido ustedes a cortar el papel de una Biblia. Pues ya que no podía darse nada de más tonto. ¿Qué tal? dijo Morgan. ¿Qué tal? ¿No fue eso mismo lo que yo dije? De allí no puede salir cosa buena. Tanto peor para los profanadores. Ustedes mismos se han condenado a la horca, continuó Silver. Y a todo esto, ¿quién era el santurrón holgazán que tenía una Biblia? Era Dick, dijo uno. ¿Con qué Dick? Pues hijo mío, ya puedes encomendarte a Dios, replicó John. Creo que con esto
ha concluido ya tu lote de buena suerte. Puedes creérmelo. En esto el pirata flaco, ojiamarillento, saltó, diciendo: Basta ya de charla inútil, John Silver. Esta tripulación le ha pasado a usted el disco negro en sesión plena, y conforme a las reglas, usted no tiene más que hacer sino voltearlo como las mismas reglas se lo mandan y leer lo que hay escrito en él. Después podrá usted hablar. Oh, gracias, Jorge. 1.000.000 de gracias, replicó el cocinero de la Española. Este muchacho siempre ha sido así para todos los negocios, vivo y enérgico. Además, se sabe de memoria todas nuestras reglas, lo cual me complace en sumo grado. Pero, en fin, veamos qué es ello, con lo cual nada se pierde, ¿eh? Vamos, depuesto, eso es, ¿no es verdad? Bonita escritura, hombre, muy bonita. Se diría que era de un maestro de escuela, si hasta parece hecho con letras de molde. ¿Fuiste tú quien escribió esto, Jorge? Pues, hombre, te felicito porque, la verdad, se ve que ya te vas haciendo un personaje notable entre estos buenos chicos. ¿Qué apostamos? A que tú vas a ser mi sucesor, nombrado capitán con todos tus honores. Pero, entre tanto, ¿no me haces el favor de pasarme ese hachón? Esta pipa no arde bien. Basta una vez más, dijo Jorge. Se acabó el tiempo en que enredaba usted con su charla a esta tripulación. Usted se tiene por muy gracioso, a lo que entendemos, pero por ahora ya no es usted nadie, con lo cual haría usted muy bien en bajarse de ese barril y ayudarnos a votar a otro jefe. Oh, me pareció haberte oído decir que conocías nuestro reglamento, dijo Silver desdeñosamente. Pero si no es así, yo sí lo conozco. Digo en consecuencia que no me muevo de aquí y añado que soy todavía el capitán de la banda. Fijarse bien en esto, hasta que ustedes hayan desembuchado una por una todas sus quejas y yo haya contestado a ellas. Mientras tanto, su disco negro no vale un ardite. Después de cumplir con este requisito, ya veremos. Oh, pues en cuanto a eso, no hay inconveniente en darle a usted el gusto. Aquí todos somos llanos y parejos, y no nos mordemos la lengua. He aquí nuestras razones. Primera, usted ha convertido esta expedición en un mero jigote. Supongo que no tendrá usted el descaro de negarlo. Segunda, usted ha dejado escapar al enemigo de esta ratonera sin provecho alguno. ¿Por qué querían ellos salirse? Yo no lo sé, pero lo que es evidente es que salir querían. Tercera, usted no nos ha permitido atacarlos después de salidos. No se figure que dejamos de ver claro en esto. Usted no juega limpio, John Silver, y eso es lo peor que puede hacer. Cuarta, ese muchacho que se nos ha colado esta noche y a quien usted defiende. ¿Eso es ya todo?, preguntó tranquilamente Silver. Con lo que basta y sobra, contestó Jorge. Me parece que todos tendremos que vernos colgados y secando al sol. Todo por culpa de usted. Pues está bien. Voy a contestar a esos 4 puntos, uno por uno.
¿Con que yo he hecho un jigote de esta expedición? Vamos, ¿acaso ignoran ustedes lo que yo quería y lo que había resuelto? Ustedes saben bien que si aquello se hubiera hecho esta noche, estaríamos todos a bordo de la Española como siempre, todos vivos, todos contentos, muy bien comidos, mejor bebidos y con el tesoro almacenado en la caja con 1000 demonios. Y bien, ¿quién se me interpuso? ¿Quién forzó mi mano, que era la del legítimo capitán? ¿Quién me hizo pasar el disco negro el mismo día que desembarcamos y comenzó esta danza? Ah, bonita danza, por cierto. Ya me veo en ella con ustedes hasta el verdadero fin. Esto me parece tan gracioso y divertido como si viera una gaita colgando en la punta de la horca de la playa de los ajusticiados. ¿Pero de quién es la culpa? Pues bien, fueron Anderson y Hans y tú, Jorge Merry, los que determinaron aquello. Tú eres el único que queda vivo de esos oficiosos impertinentes. Y ahora te me vienes con la insolencia estúpida y endemoniada de ponérteme enfrente para tomar mi puesto de capitán. Tú, que has hundido a la mayoría de nuestra tripulación. Por mi patrón Satanás, esto sí que es el más alto colmo de la desvergüenza y el cinismo. Silver hizo una pausa, durante la cual pude observar en los semblantes de Jorge y sus camaradas que aquella filípica tremenda no había sido pronunciada en vano. Eso es por lo que hace al cargo número 1, dijo el acusado, endulzando un poco el ceño terriblemente adusto con que hasta allí había hablado, y bajando el diapasón de aquella voz con que acababa de hacer retemblar la casa. Es cosa que pone a uno enfermo, prosiguió, el disgusto de tener que entenderse con ustedes. De todos, no hay uno que tenga ni entendimiento ni memoria, y hasta me admiro de pensar cómo se les iría el santo al cielo a sus mamás, que los dejaron meterse a la mar. ¡A la mar! Marinos ustedes, caballeros de la fortuna, sastres, ese debe ser su oficio. Siga usted, John, dijo Morgan, pero háblele a los demás también. No más a mí. Ah, sí, los otros. Precioso hato de hombres, ¿no es verdad? Dicen ustedes que esta expedición está desconcertada y descuadernada. ¡Oh! Si pudieran ustedes comprender hasta qué punto está descuadernada. Ya verían ustedes entonces. Básteme decirles que tenemos todos la horca tan cerca que casi huelo el cáñamo y siento el pescuezo oprimido de solo pensar en ello. Ya ustedes habían visto ese espectáculo. ¡Qué hermoso! ¿No es verdad? Un hombre cargado de cadenas, suspenso de una cuerda, rodeado de buitres que revolotean sobre su cadáver o almuerzan tranquilamente con sus entrañas. Y los marineros horrorizados señalándoselo con el dedo unos a otros, cuando a la hora de bajamar cruzan en sus barquillas junto al patíbulo. ¿Quién es ese?, dice uno. ¿Ese? Y lo preguntas, pues es John Silver. Yo lo conocí muy bien, le contesta otro. Y entre tanto puede llegar hasta los oídos del trabajador marino que cruza hacia la boya cercana el ruido siniestro con que golpean unas con otras las cadenas de aquel ajusticiado. Pues hay que convencerse de que eso es lo que nos aguarda a cada hijo de su madre en esta compañía, gracias a Jorge y a Hans y a Anderson y a todos los torpes que han arruinado este negocio. Ahora, si quieren ustedes que conteste a su cuarto punto,
es decir, a ese muchacho Hawkins. Por el diablo en persona, ¿se figuran ustedes que vamos a asesinar a un huésped? No nosotros, por vida mía. Es muy posible que él sea nuestra última tabla en el naufragio y no me sorprenderé que así sea. Matar a este chico, repito que no, camaradas. Y sobre el punto tercero, mucho hay que decir sobre el tercer punto. Podrá suceder que para ustedes nada significa tener un doctor entero y verdadero que viene a visitarlos diariamente. A ti, John, con tu cabeza rota, o a ti, Jorge Merry, a quien la malaria ha puesto allí con unos ojos amarillos como limón maduro, y que todavía no hace 6 horas estabas tiritando con el calofrío y delirando con la fiebre. Podrá suceder también que ignoren ustedes que hay un segundo buque que debe venir a buscar a la tripulación de la Española, si se dilata por cierto tiempo. Pues sí, señores, viene, y para entonces ya veremos quién se alegra o quién siente recibir una visita. Y por lo que hace al número 2, esto es, ¿cuál es la razón que tuve para hacer un trato? No tienen ustedes más que ponerse todos aquí de rodillas como vinieron un día a pedírmelo, arrastrándose para que lo hiciera yo. Pues allí es nada. Vean ustedes la causa. Esa es. Y diciendo esto, arrojó en medio del grupo sobre el piso un papel que yo reconocí en el instante, y que no era otra cosa que el mapa en pergamino con las 3 cruces rojas que yo encontré en la tela impermeable guardada en el fondo del cofre del capitán. Por qué razón el doctor había pasado aquello a Silver era problema que yo no acertaba a resolver, pero si bien para mí aquello no tenía explicación plausible, la carta fue en sí de un efecto increíble y mágico para los revoltosos. Todos a una saltaron sobre ella como gatos sobre un ratón. Pasáronsela de mano en mano, pero casi arañándose unos a otros para arrebatársela. Al oír los gritos, los juramentos, las carcajadas infantiles con que acompañaban su examen, se habría creído no sólo que ya tenían entre las manos el oro codiciado, sino que ya se veían en alta mar, en posesión de él y completamente en salvo. Por supuesto, dijo uno. Esto es de Flint, luego se ve. Aquí están sus iniciales, J.F., y debajo una raya con un clavo atravesado encima, que era lo que él siempre ponía en su nombre. Todo esto está muy bueno, dijo Jorge. Pero la cosa es que, ¿cómo nos vamos a llevar la hucha si ya no hay buque? ¡Jorge Merry!, gritó Silver, poniéndose violentamente de pie y apoyándose con una mano contra la pared. Voy a hacerte una prevención a tiempo. Si sueltas una palabra más, tienes que salirte de aquí allá abajo y verte la cara conmigo, que tengo la certeza de aplastarte. ¿Cómo? ¿Qué sé yo? Tienes la insolencia de proferir lo que has dicho. Tú, que con tus compinches has causado la pérdida de mi goleta a causa de tu intervención. Tráguete el infierno. No serás tú el que nos saque del atolladero, porque tú no puedes alcanzar ni a la pobre inventiva de una cucaracha. En nada de este asunto puedes tú tomar la palabra, Jorge Merry, y cuenta con desobedecerme. Eso es muy claro, dijo el viejo Morgan. Claro, pues ya lo creo, replicó el cocinero. Tú perdiste el buque y yo encontré el tesoro. ¿Quién vale de nosotros dos, Jorge Merry? Y ahora presento mi renuncia. Pueden ustedes elegir capitán a quien les dé la gana. Yo tengo ya bastante del cargo este. Silver, gritaron todos en coro. Barbacoa, ahora y siempre. Barbacoa es nuestro capitán. ¡Viva Barbacoa!
Enhorabuena. Esas tenemos, ¿no es verdad? exclamó el cocinero. Pues ya lo ves, Jorge. Por hoy me parece que tendrás que aguardar otro turno para tener tu capitanía. Y da gracias al demonio de que yo no sea un hombre vengativo. Pero es la verdad. No es ese mi modo. Y ahora bien, camaradas, este disco negro me parece que por hoy no vale ya gran cosa, ¿no es verdad? Todo se reducirá a que Dick haya oscurecido su buena estrella y maltratado su Biblia. Nada más. ¿No cree usted que la cosa se compondrá besando severamente el libro? exclamó Dick, que positivamente se sentía desazonado al pensar en la maldición celeste que creía haber hecho caer sobre su cabeza. Una Biblia con un pedazo recortado, dijo Silver sarcásticamente. Imposible. Entre ella y una simple colección de canciones no hay ya diferencia alguna. ¿Cree usted que no? replicó Dick con cierta especie de alegría. Bueno, pues, sin embargo, creo que todavía vale la pena de guardarla. Y ahora, Jim, dijo Silver, aquí hay una curiosidad para tu colección de ellas. Diciendo esto me pasó el pedacillo de papel. Era como del tamaño de una moneda corona. De un lado nada tenía impreso, porque era la última hoja del libro. Del otro lado contenía un versículo de la Revelación, y en él me llamaron la atención estas palabras de una manera particular: afuera están los perros y los asesinos. El lado impreso había sido ennegrecido con carbón de la hoguera, que a la sazón comenzaba ya a desprenderse y a manchar mis dedos. En el lado blanco habíase escrito con el mismo material la palabra depuesto. Todavía al escribir este relato conservo en mi poder aquella curiosidad, y la tengo aquí sobre mi mesa, pero no podría ya verse en ella la menor huella de escritura, sino es una especie de araño como el que alguien podría hacer con la uña de su dedo pulgar. Con aquello terminaron los sucesos de esa noche. A los pocos momentos se sirvió a todos un vaso de cognac y nos tendimos todos a dormir. La señal de venganza que dio Silver fue nombrar a Jorge para hacer cuarto de centinela, amenazándole con la muerte si no obraba con toda lealtad. Mucho rato se pasó para que yo pudiera cerrar los ojos, y bien saben los cielos que razón me sobraba al solo recuerdo de aquel hombre a quien por la tarde había yo quitado involuntariamente la vida en el instante de mayor peligro para la mía. Pero lo que más contribuía a desvelarme era aquella partida terrible y sagaz que acababa de ver jugar a Silver, cuyos maravillosos esfuerzos tendían por un lado a mantener unidos y a raya a los sublevados, y por el otro a intentar todos los medios humanos, posibles e imposibles, para obtener una reconciliación y salvar su miserable existencia. Pero él, por su parte, se durmió al momento de la manera más apacible, y muy pronto comencé a oír el estrépito de sus ronquidos. Entretanto, mi corazón se oprimía penosamente al pensar en los riesgos inminentes que rodeaban a aquel hombre, por más malvado que fuera, y en la horca infamante que tenía como última perspectiva de su triste carrera. Fin del capítulo 29. Capítulo 30. Bajo palabra. Una voz clara y alegre que sonaba a la orilla del bosque, llamando a los del reducto, me despertó. Y despertó igualmente a todos los demás, y el centinela mismo, que se había buenamente recargado contra la puerta, se estremeció enderezándose en su puesto. ¡Ah, del reducto!, gritaba la voz. ¡Aquí viene el doctor! Y el doctor era, no cabía duda. Yo sentía gusto, ciertamente, en escuchar aquel acento amigo, pero mi alegría
no era muy pura que digamos. Recordé al punto con gran bochorno mi insubordinación y conducta furtiva, y al ver a qué extremo me había ella conducido, en qué compañía y de qué peligros me rodeaba, sentí vergüenza de ver al doctor a la cara. Él debió haberse levantado muy de madrugada, porque la luz no llegaba aún decididamente, y cuando yo hube corrido a una de las troneras para verle, le divisé allá abajo, de pie, y como a Silver el día de su misión, hundido hasta las rodillas en una niebla rastrera. —¡Es usted, doctor! ¡Santos y buenos días tenga vuesa merced! —dijo Silver, perfectamente despierto y armado de excelente humor en un momento. —Vivo y madrugador, no cabe duda. Pero ya sabemos aquí que, como lo dice el dicho, el pájaro madrugador es el que coge las raciones. Jorge, muévete, muchacho, y ayuda al doctor Livesey a saltar a bordo de este navío. Por aquí todo va bien, doctor. Todos sus enfermos van mejorando mucho y todos están contentos. Hablando de esta suerte, estaba allí, de pie en la cima de la loma, con su muleta bajo el brazo y con la otra mano apoyándose en una de las paredes de la casa. Su actitud, su acento, sus palabras, sus modales ya eran de nuevo los del mismo John Silver que yo conociera en Bristol. Le tenemos preparada a usted por hoy una pequeña sorpresa, señor doctor, continuó. Tenemos aquí un extrañito, un nuevo comensal y huésped. Sí, señor, tan listo y templado como un violín. Aquí ha dormido toda la noche como un sobrecargo al lado mismo del viejo John. A este tiempo el doctor Livesey había ya saltado la estacada y estaba muy cerca del cocinero, por lo cual pude observar muy bien la alteración de la voz en que preguntaba: —Supongo que no será Jim. —El mismo Jim, en cuerpo y alma. Sí, señor —contestó Silver. El doctor se detuvo afuera, y aunque no respondió ya palabra alguna, pasaron algunos segundos antes de que pareciera poder moverse. —Bien, bien —dijo por último—. Primero la obligación y luego el placer, como se diría usted a sí mismo. Vamos a ver y a examinar a esos enfermos. Un momento después ya estaba adentro de la cabaña, y sin tener para mí más que una torva inclinación de cabeza, se puso en el acto a la obra con sus enfermos. No parecía tener el más pequeño recelo, a pesar de que debe haber comprendido muy bien que su vida en manos de aquellos traidores y endemoniados piratas estaba pendiente de un cabello. Con la misma naturalidad que si estuviera haciendo una ordinaria visita profesional a una tranquila familia en Inglaterra, iba de paciente en paciente, sonando, componiendo y arreglándolo todo. Sus maneras, a lo que creo, habían ejercido una reacción saludable sobre aquellos hombres, porque el caso es que se comportaban con él como si nada hubiera sucedido, como si todavía fuese el mismo médico de a bordo y ellos marinos leales en sus puestos respectivos. —Lo que es tú vas muy bien —dijo al individuo de la cabeza entrapajada—, y si hombre alguno en el mundo recibió un porrazo peligroso, ese has sido tú. Tu cabeza debe ser dura como de acero. Vamos a ver tú, Jorge, ¿cómo estás hoy? Bonito color de limón estás echando allí, no te quepa duda. Es que el hígado se te ha vuelto hacia abajo. ¿Tomaste esa medicina? A ver, muchachos, digan la verdad. ¿Tomó Jorge su medicina? Oh, en cuanto a eso, sí, señor. De veras que sí, respondió Morgan. La cosa es que, desde que me he convertido en médico de rebeldes, o diré mejor, en médico de cárcel, continuó el doctor en el tono más afable, vengo considerando como un puesto de honor para mí el no perder ni un solo hombre para nuestro rey Jorge y para la horca. Los malvados aquellos se miraron unos a otros,
pero no hicieron más que tragar la píldora en silencio. Dick no está hoy muy bien, señor, dijo uno. Esas tenemos. A ver, ven acá, Dick, llamó el doctor. Enséñame esa lengua. No me sorprende que se sienta mal. Esta lengua de por sí bastaría para espantar a una armada francesa. Otra malaria tenemos. Oh, dijo Morgan. Eso resulta de andar profanando Biblias. Eso resulta de ser, como tú dices, unos asnos monteses, replicó el doctor. O para hablarte más claro, de no saber distinguir un aire viciado y ponzoñoso de un aire sano y vivificador, ni un pantano inmundo y envenenado de una tierra alta y seca. Me parece lo más probable, sin que pase esto de una opinión, por supuesto, que todos ustedes, sin excepción, van a tener que pagar el duro tributo de la fiebre antes de que logremos arrojar de sus cuerpos los gérmenes de la malaria que absorbieron por todos los poros. Acampar en un marjal. Silver, me sorprende verle a usted autorizar tal disparate. Usted es mucho menos tonto que todos estos juntos. Pero no se me figura que tenga usted ni los más pequeños rudimentos de higiene. Está bien, añadió después que ya hubo medicinado a todos, y cuando ya cada uno había tomado su droga respectiva con una humildad infantil que distaba mucho de denunciar a aquellos hombres como sanguinarios rebeldes y piratas. Está bien, por hoy ya no hay más que hacer. Y ahora desearía tener un rato de conversación con ese muchacho. Y diciendo esto me señaló con un desdeñoso movimiento de cabeza. Jorge Merry estaba en la puerta escupiendo alguna medicina poco agradable, pero apenas el doctor dijo sus últimas palabras, se volvió con un movimiento brusco y casi bramó así. ¡No! ¡Por 100.000 diablos! Silver golpeó sobre la barrica con su mano abierta y rugió estas dos palabras, tomando el aspecto de un verdadero león. ¡Silencio tú! Y luego, en su melifluo tono habitual, prosiguió. Doctor, ya estaba yo pensando en ello, sabiendo lo mucho que siempre ha querido usted a ese chiquillo. Todos nosotros le estamos a usted inmensamente agradecidos por su amabilidad y, como usted lo ve, ponemos la más gran fe en usted y tomamos sus drogas como empinaríamos un jarro de grog. Creo, pues, que he encontrado un medio que lo concilia todo. Hawkins, ¿quieres darme tu palabra de honor como caballero, puesto que lo eres, aunque jovencito y pobre de nacimiento, de que no nos jugarás una mala pasada? Cuente usted con mi palabra, le contesté sin vacilar. Pues entonces, doctor, añadió Silver, no tiene usted que hacer más sino salir afuera del recinto de la estacada, y una vez allí yo personalmente llevaré abajo a Jim para que él de este lado y usted del otro puedan conversar a través de los grandes claros de los postes. Que usted lo pase muy bien, doctor, y presente mis más humildes respetos al caballero y al capitán Smollet. La explosión de descontento, mal reprimida por las miradas terribles de Silver, se produjo no bien el doctor salió del reducto. Silver fue rotundamente acusado de jugar doble, de intentar una reconciliación especial para sí, de sacrificar los intereses de sus cómplices y víctimas y, en una palabra, de hacer precisamente lo mismo que en realidad estaba haciendo. Me parecía aquello a la verdad tan claro que no me era posible imaginar cómo podría él desarmar su furia, pero lo cierto es que él solo valía doble como hombre que todos aquellos juntos, y que su triunfo de la víspera le había asegurado una sólida preponderancia sobre el ánimo de cada cual.
díjoles muy formalmente la mayor sarta imaginable de sandeces y tonterías para convencerlos. Añadió que era preciso de todo punto que hablase yo con el doctor. Les paseó una vez más la carta por delante de los ojos y concluyó por preguntarles si alguno se atrevía decididamente a romper los tratados el día mismo en que se les permitía ponerse ya en busca del tesoro. No, por el infierno, exclamó. Nosotros somos los que debemos romper el tratado, pero hasta su debido tiempo. Entre tanto, yo he de mimar y embaucar a ese doctor, aun cuando me viera obligado a limpiarle sus botas personalmente. Dicho esto, les ordenó que arreglasen el fuego y se lanzó afuera sobre su muleta y apoyando una de sus manos sobre mi hombro, dejándolos desconcertados y silenciosos, pero más embotados por su palabrería que convencidos con sus razones. Despacio, chico, despacio, díjome, moderando la rapidez de mi marcha. Podríamos hacerlos caer sobre nosotros en un abrir y cerrar de ojos, si viesen que nos apresurábamos demasiado. Ya entonces, deteniéndonos con toda deliberación, nos adelantamos a través de la arena hasta el punto en que, habiendo ya cumplido la condición, el doctor esperaba al otro lado de la empalizada. Usted tomará nota de lo que hago en este momento, doctor, dijo Silver en cuanto llegamos a distancia de poder hablar. Además, Jim le contará a usted cómo he salvado anoche su vida y cómo fui depuesto por solo esa razón. No lo olvide usted, doctor. Cuando un hombre hace cuanto está en su poder por dar a su embarcación el rumbo cierto, como yo lo hago, cuando con sus postreros esfuerzos trata aún de jugar al hoyuelo, ¿cree usted que será mucho conceder a semejante hombre el decirle una palabra de esperanza? Usted no debe perder de vista que ahora no se trata ya simplemente de mi vida, sino la de este muchacho que está comprometida en nuestro trato. Así pues, hábleme usted claro, doctor, y deme siquiera un rayo de esa esperanza que solicito para seguir en mi obra. Hágalo usted, por favor. Silver era en aquel momento un hombre totalmente diverso del que parecía antes de volver la espalda a sus amigos. Allí estaba ahora con la voz trémula, con las mejillas caídas y con toda la apariencia de una persona muerta positivamente. ¿Qué es eso, John?, díjole el doctor. Me figuro que no tiene usted miedo. Doctor, replicó él, yo no tengo de cobarde ni tanto así. Si lo fuera no lo confesaría. Pero es el caso que creo ya sentir los horrendos estremecimientos del patíbulo. Usted es un hombre bueno y leal. Yo nunca vi sujeto mejor que usted. Así pues, lo que deseo es que usted no se olvide de lo bueno que yo haya hecho y procure olvidar lo malo. Con esto me hago ya a un lado, vea usted, aquí, para dejarlos a ustedes hablar a solas. Y quiero que añada usted esto más a mi favor también, pues estamos pasando por una situación más que espinosa. Diciendo esto, se retiró un poco hacia atrás hasta colocarse donde no pudiera oírnos, y allí tomó asiento en el tronco de uno de los abetos cortados, comenzó a silbar, girando en torno de su asiento una y otra, con el objeto de vigilar tanto a mí y al doctor como a sus insubordinados secuaces de allá arriba, que se ocupaban en ir de aquí para allá en la arena arreglando el fuego y yendo y viniendo a la cabaña de la cual sacaban tocino y pan para confeccionar su almuerzo. Con que sí, amiguito, díjome el doctor en un tono triste. Por fin ya estás aquí, ¿eh? Lo que has sembrado, eso es lo que cosechas, muchacho. Bien sabe Dios que no me siento con la energía necesaria
para reñirte en regla, pero no omitiré decirte esto, ya sea que te parezca suave o duro. Cuando el capitán Smollet estaba bueno y sano, jamás te atreviste a salirte, pero en cuanto que lo viste herido y que nada podía impedírtelo, por San Jorge, entonces te aprovechaste al punto. Mira tú si conducta semejante no era ruin y cobarde. Debo confesar que al oír esto me eché a llorar sin poderme contener. En cuanto pude hablar dije: doctor, usted puede disculparme. Demasiados reproches me he hecho yo mismo. Pero, como quiera que sea, mi vida está perdida, y ya hubiera yo muerto a la hora de esta, a no ser porque Silver ha estado de mi parte y, créame usted, doctor, yo puedo muy bien morir, y aún me atrevo a decir que lo merezco, pero, francamente, la idea de ser torturado me aterroriza. Si, pues, llega el caso de que me den tormento. Jim, me interrumpió el doctor, en una voz bastante cambiada ya. Jim, no puedo consentir en semejante idea. Salta al punto este cercado y correremos hasta ponernos en salvo. Doctor, le dije, tengo empeñada mi palabra. Ya lo sé, me replicó. No podemos evitar el faltar a ella, Jim. Yo asumo la responsabilidad del acto. Toda sobre mí, hijo mío. Vergüenza o castigo, yo me comprometo a sufrir lo que venga. Pero es imposible dejarte aquí. Vamos, date prisa, brinca. De un solo salto ya estarás al otro lado y te aseguro que correremos como antílopes. No, le contesté. Usted comprende bien que usted mismo sería incapaz de hacer lo que me aconseja. Y como usted, no lo harían ni el caballero ni el capitán, pues ni yo tampoco. Silver ha confiado en mí. Me ha dejado sin más lazo que la garantía de mi palabra. Tengo, pues, que volver, y volveré. Pero usted no me ha dejado terminar. Si se llega el caso de que me den tormento, decía yo, podría suceder que se me escapara alguna confesión acerca del punto donde la goleta está ahora, puesto que yo he logrado capturarla, en parte por mi buena suerte y en parte arriesgándome un poco. La Española, doctor, está en estos momentos en la bahía norte, hacia su playa meridional, precisamente abajo de la marca de la pleamar. A media marea debe encontrársela alta y en seco. ¿La goleta?, exclamó asombrado el doctor. Brevemente le referí mis aventuras de mar, que él escuchó en silencio. Hay en esto una especie de hado misterioso, díjome cuando hube concluido. A cada paso eres tú el destinado a salvar nuestras vidas, y puedes suponer, por tanto, que vamos a dejarte aquí a una perdición segura. Sería eso una ingratitud de muy mala calidad, amigo Jim. Tú descubriste la conspiración, tú encontraste a Ben Gunn, hazaña la más notable que en tu vida has hecho y que harás aún cuando vivas más que Matusalén. Oh, por el cielo. Y hablando de Ben Gunn, este es el daño personificado. ¡Silver!, gritó. ¡Silver! Y cuando el cocinero estuvo bastante cerca para poder oírlo, prosiguió. No tengan ustedes ninguna prisa respecto de este tesoro. Es consejo que me permito dar a usted. ¿Puede usted creer, señor?, contestó John, que hago todo cuanto está en mi mano para hacer tiempo. Pero tenga usted entendido que de emprender la descubierta de tal tesoro dependen mi vida y la de este muchacho. No hay que olvidarlo. Enhorabuena, Silver, replicó el doctor. Si ello es así, daré todavía un paso más en mis advertencias. Cuidado con un chubasco posible cuando se encuentre. Doctor, dijo Silver, como de hombre a hombre, debo decir a usted que sus palabras o me dicen demasiado o bien poco. ¿Qué es lo que ustedes persiguen? ¿Por qué dejaron este reducto? ¿Por qué me dieron la carta? Todo eso lo ignoro. ¿No es verdad? Y sin embargo, ya ve usted que sigo sus instrucciones a ojos cerrados, sin haber recibido ni una sola palabra de esperanza. Pues bien, esto último es ya demasiado.
Si no quiere usted decirme claramente qué es lo que usted quiere darme a entender, decláremelo así, sin rodeos, y le ofrezco a usted que al punto suelto el timón. No, contestó el doctor. No tengo derecho de decir nada más. No es un secreto mío, Silver, que si lo fuera, le empeño a usted mi palabra de que lo diría. Sin embargo, me avanzo en bien suyo hasta donde creo que puedo atreverme, y un paso más todavía, porque me parece que el capitán va a ajustarme la peluca si no me equivoco. Pero no importa. Por primera vez, Silver, le doy a usted alguna esperanza. Si ambos salimos vivos de esta lobera, le ofrezco a usted que, menos perjurar, haré cuanto esté en mi mano por salvarle. La fisonomía de Silver radió con una expresión brillante. Si fuera usted mi madre, exclamó aquel hombre, no podría usted decir nada que me consolara más, estoy seguro. Bien, esa es mi primera concesión, añadió el doctor. La segunda es algo como un nuevo consejo. Guarde usted a este muchacho muy cerca de sí, y si necesitare usted ayuda, no haga más que gritar. Yo voy a asegurársela a usted, y eso mismo le probará que yo no hablo a la aventura. Adiós, Jim. Diciendo esto, el doctor Livesey me apretó la mano al través de los mal unidos postes, hizo una inclinación a Silver y se alejó a paso vigoroso, perdiéndose luego entre la arboleda. Fin del capítulo 30. Capítulo 31. En busca del tesoro. El directorio de Flint. Jim, díjome Silver en cuanto que estuvimos solos, si yo salvé tu vida, tú has salvado también la mía, y te ofrezco no olvidarlo. Ya noté al doctor urgiéndote para que te fugases. Lo he visto de reojo, sí, señor. Y he visto que tú no has querido. Lo he visto tan claro como si lo hubiera oído, Jim. Esto debo abonártelo en cuenta. Desde que el primer ataque falló, este es el primer rayo de esperanza que me llega, y ese lo debo a ti. Ahora bien, es ya tiempo de que nos pongamos en marcha en busca de ese tesoro, llevando pliegos cerrados, como quien dice, lo cual no es de mi gusto, pero sea como fuere, tú y yo debemos mantenernos siempre juntos, casi espalda con espalda, y yo te aseguro que salvaremos nuestros pescuezos a despecho del hado y de la fortuna. En aquel mismo instante un hombre nos dio voces desde arriba, gritando que el almuerzo estaba listo, por lo cual, sin más deliberaciones, llegamos cerca de la hoguera y nos sentamos todos aquí y allá sobre la arena, haciendo los honores al bizcocho y al tocino frito. Habían encendido los piratas una hoguera capaz de asar un buey entero y verdadero, y esa hoguera se había puesto tan ardiente que no era posible acercársele, sino por el lado que soplaba el viento, y eso con bastantes precauciones. Con el mismo espíritu de desperdicio, a lo que supongo, habían cocinado una cantidad de carne por lo menos 3 veces mayor de la que necesitábamos y podíamos comer, por lo cual uno de ellos, con una estúpida risotada, arrojó a la hoguera todo cuanto quedó sobrante, atizándose en gran manera el fuego con este nuevo pábulo. Nunca en mi vida he visto hombres más descuidados del mañana. Mano a la boca es lo único que puede describir su manera de ser y obrar. Con desperdicio de víveres y centinelas que se dormían, podían aquellos hombres estar buenos quizás para una escaramuza de momento y salir con bien de ella, pero era evidente que no servían en manera alguna para algo que se pareciese a una campaña prolongada. El mismo Silver, corriendo con su capitán Flint posado en su hombro, no tenía una sola palabra de reproche para su falta de previsión y de cuidado, y esto
me sorprendió tanto más cuanto que me parecía que aquel hombre jamás se había mostrado tan astuto y marrullero como aquel día. ¡Ah, camaradas!, dijo. Deben ustedes tenerse por muy felices con tener por capitán a este barbacoa para que piense en vez de ustedes con esta cabeza que Dios le ha dado. Ya he dado con lo que quería, prosiguió. Esas gentes tienen el buque ¿en dónde? Aún no lo descubro, pero una vez que demos con la hucha ya sabremos descubrirlo. Además, muchachos, nosotros tenemos los botes, es decir, les llevamos la ventaja. Sobre este tema continuó disertando, sin esperar a que su boca estuviese libre de los tremendos bocados de tocino que se llevaba a ella. Esto sirvió para restablecer la esperanza y la fe de los piratas, pero yo, en cambio, tornándome desconfiado, sentí rebajarse mucho las que había cobrado poco rato hacía. En cuanto a nuestro huésped, continuó, me parece que no volverá a tener otra conversación con aquellos a quienes tanto quiere. Ya he recibido mis pocas de noticias y gracias le sean dadas por ello. Pero eso ya está hecho y pasado. Por ahora me lo llevo entre filas mientras dura nuestra búsqueda del tesoro, pues creo que el guardarlo con nosotros es tanto como guardar otro molido, por lo que pudiera suceder, ¿no es verdad? Pero una vez que tengamos el dinero y el navío, las dos cosas, y nos demos a la mar como buenos camaradas, entonces, ¿qué? Nos despediremos del señor Hawkins, sí señor, y le daremos su parte, sin que quepa la menor duda, agradeciéndole todos sus servicios y amabilidades para con sus amigos. No era de sorprender que aquellos hombres estuvieran de buen humor, mas por lo que hace a mí me sentía terriblemente descorazonado. Me parecía que en el caso de que el proyecto que acababa de bosquejar pareciese factible, Silver, doblemente traidor, no vacilaría ciertamente en adoptarlo. En aquellos momentos tenía todavía un pie en cada campamento, pero no era de dudarse que prefería la riqueza y la libertad con los piratas a la débil probabilidad de escapar al verdugo, lo cual era lo más que le esperaba de nuestro lado. Pero aun suponiendo que los sucesos se presentaran de tal manera que aquel hombre se viese constreñido a guardar la fe del pacto con el doctor Livesey, aun suponiendo esto, qué peligro tan terrible no teníamos enfrente, qué momento tan crítico aquel en que las sospechas de sus secuaces y cómplices se trocaran en perfecta realidad, qué lucha tan a muerte y tan desigual la de 5 marineros vigorosos, ágiles y decididos contra un viejo inválido y un débil niño. Añádase a esta doble preocupación el misterio que aún envolvería a mis ojos la conducta de mis compañeros, su inexplicable abandono de la estacada, su no menos extraña cesión del mapa de Flint, o, lo que todavía era para mí más incomprensible, aquella última prevención del doctor a Silver. Cuidado con un chubasco posible cuando se encuentre. Añádase todo esto y se comprenderá sin dificultad qué poco sabor pude tomar a mi almuerzo y con qué poca tranquilidad me puse en marcha detrás de mis capturadores en busca del dichoso tesoro. Nuestro aspecto era bien curioso y hubiera divertido a cualquiera que hubiese podido vernos, todos con trajes de marino perfectamente sucios y todos, excepto yo, armados hasta los dientes. Silver llevaba 2 fusiles colgados, uno sobre el pecho y el otro a la espalda, ambos en bandolera. Al cinto llevaba ceñida su gran cuchilla y en cada bolsa de su saco una pistola. Para completar esta extraña figura, Capitán Flint iba posado sobre su hombro, chapurreando toda clase de tonteras y frases incoherentes de charlas marinas. Yo marchaba atado a la cintura por una cuerda cuyo extremo llevaba el cocinero a ratos con su mano desocupada,
a ratos sujeta con su poderosa dentadura. No me quedaba más recurso que seguirle humildemente, pero lo cierto es que parecía yo un oso de feria. Los restantes iban diversamente cargados, unos con picos, palas y azadones, que habían cuidado de sacar de la Española desde el primer momento, y otros con víveres para la comida de mediodía. Todas las provisiones eran las mismas nuestras, lo que probó que Silver había dicho la verdad la noche anterior. Si el doctor y él no hubiesen concluido un verdadero convenio, tanto él como sus secuaces se verían precisados a subsistir con agua clara y con el producto de sus cacerías. El agua habría sido bien poca cosa para su paladar, y por lo que hace a la caza, un marinero no es precisamente lo que se llama un buen tirador, a lo cual hay que añadir que es muy probable que si andaban escasos de provisiones, no debían estar más bien provistos de pólvora y municiones. Ahora bien, así dispuestos y equipados nos pusimos en camino, sin exceptuar ni el sujeto de la cabeza rota, el cual por lo visto debería haber quedádose a la sombra. Uno tras de otro fuimos hasta la playa en que los botes estaban amarrados. En ellos notábanse también las huellas de las brutales borracheras de los piratas. Uno tenía un travesaño roto, y ambos estaban positivamente asquerosos, con lodo y toda clase de inmundicias. Por vía de precaución se tomaron ambos esquifes, dividiéndose la banda en ellos, y ya embarcados en esa disposición nos pusimos en movimiento hacia el centro del ancladero. Al ponernos en movimiento no dejó de suscitarse alguna discusión acerca del mapa. Por de contado la Cruz Roja era demasiado grande para que por sí sola pudiera servirnos de guía, y los términos en que estaba concebida la nota a espaldas del pergamino no dejaban de contener alguna ambigüedad. Como se recordará, decían así: árbol elevado en el declive del Vigía, en dirección de norte a nor-nordeste. Islote del Esqueleto, este-sudeste, cuarta al este, 10 pies. Un árbol elevado era la seña principal. Ahora bien, precisamente frente a nosotros, el ancladero estaba ceñido por una meseta de 200 a 300 pies de elevación, juntándose hacia el norte con la pendiente sur de El Vigía, y alejándose otra vez en dirección sur hacia la eminencia abrupta y rocallosa designada con el nombre de Cerro de Mesana. Toda la cima del declive estaba espesamente arbolada con pinos de diversas alturas. Aquí y allá, alguno, de especie diferente, se alzaba 40 o 50 pies sobre las cumbres de los que lo rodeaban. ¿Cuál de estos era entonces el que estaba especialmente designado por el capitán Flint con el nombre de árbol elevado? Esto no podía decidirse sino sobre el sitio mismo con las indicaciones precisas de la brújula, pero aunque esto último era palmario, cada uno de los que tripulaban los botes eligió su árbol favorito antes de que estuviéramos a medio camino, y solo John Silver permanecía encogiéndose de hombros y diciendo a sus gentes que se esperasen hasta estar en tierra. Remamos sin hacer grandes esfuerzos, conforme a las instrucciones de Silver, para no cansarnos prematuramente, y después de una travesía no muy corta, por cierto, desembarcamos cerca de la boca del segundo riachuelo, el que corre tierra abajo por una de las más arboladas cuencas de El Vigía. Una vez desembarcados, volvimos nuestros pasos sobre la izquierda y comenzamos a ascender el declive del terreno hacia la meseta superior. Al principio, un terreno pesado y cenagoso y una tupida vegetación de marjal demoraron en gran manera nuestra marcha, pero poco a poco la loma se iba escarpando un poco, ofreciéndonos ya camino un tanto pedregoso, al par que la vegetación aparecía con otro carácter muy diverso, presentando sus árboles en una disposición más abierta y ordenada. Positivamente la parte de la isla en que íbamos entrando era la más grata de toda ella. Finas retamas de un aroma delicioso y arbustillos vestidos de flores habían ocupado casi enteramente el lugar del césped. Pequeños boscajes de verdegueantes mimosas se apretaban aquí y allá entre las erguidas columnas de los pinaletes,
y bajo su sombra protectora, mezclando todos aquellos vegetales y flores, sus esencias y sus perfumes en un solo perfume que embriagaba los sentidos. La brisa, además, era fresca y regeneradora, lo cual, bajo los destellos clarísimos del sol, refrigeraba y tonificaba asombrosamente todos nuestros sentidos. Los expedicionarios se desparramaron en forma de abanico, gritando y saltando como chicuelos. Hacia el centro y bastante atrás del cuerpo de expedicionarios seguíamos Silver y yo, él tropezando a cada paso en las resbaladizas piedras, y yo tras él, tirado por la cuerda a que me he referido. Empero, de cuando en cuando me veía precisado a sostenerle, porque, de lo contrario, hubiera perdido el pie y caído de espaldas, loma abajo. De esta manera habíamos avanzado como por una media milla y ya casi tocábamos al borde de la meseta cuando el hombre que caminaba más alejado hacia nuestra izquierda comenzó a gritar con todas sus fuerzas, con un marcado acento de terror. Una vez y otra llamaba a sus compañeros. Ya éstos comenzaban a correr hacia él. «Se me figura que no ha de haber encontrado la hucha», dijo el viejo Morgan, pasando del lado derecho junto a nosotros en dirección del que gritaba. «Esta es una cumbre muy pelada para haber hecho tal descubrimiento». Y en verdad que, cuando Silver y yo llegamos al sitio aquel, nos encontramos con que era algo totalmente distinto. Al pie de un pino bastante alto y medio envuelto en las espirales de una verde trepadora, estaba un esqueleto humano, y a su lado, en el suelo, uno que otro andrajo de vestido. La exuberancia de la enredadera había ya cubierto alguno de los miembros de aquella osamenta. Me parece que un escalofrío involuntario se apoderó de todos nosotros, llegándonos hasta el corazón en aquel momento. «Este era un marinero», dijo Jorge Merry, que más atrevido que los otros se había acercado y examinaba los andrajos esparcidos por el suelo. «Por lo menos esto no es más que un buen paño marino». «Por vida mía», dijo Silver, «me gusta el descubrimiento. ¿Acaso podríamos esperar encontrarnos aquí el cuerpo de un arzobispo? Pero ¿qué especie de postura es esa para un cadáver? Me parece muy poco o nada natural, ¿no creen ustedes?» Y ciertamente una segunda ojeada nos convenció de la inverosimilitud de aquella postura extraordinaria. Por quién sabe qué causas, tal vez por obra de los pájaros que habían comido sus carnes, tal vez por la acción del crecimiento de la enredadera, el hecho es que el hombre aquel yacía perfectamente recto, con sus pies apuntando en una dirección y sus manos tendidos paralelamente sobre su cabeza, señalando rígidamente en dirección opuesta. «Me acaba de entrar una idea en la vieja calavera», dijo Silver chocarreramente. «Aquí está la brújula. Allí se ve la cima principal del islote del esqueleto, sobresaliendo como un gran colmillo. Sigan ustedes la dirección marcada por los huesos y tomen una visual hacia aquella punta». Hízose como lo ordenó Silver. Las manos del esqueleto apuntaban directamente hacia el islote y la brújula marcó con toda claridad este-sudeste, cuarta al este. «Bien me lo figuré», exclamó el cocinero. «Este sujeto es un directorio, pues allí derecho tenemos la línea que nos guía hacia la estrella polar y las benditas talegas. Pero lléveme el diablo si no me da escalofrío el pensar en el amigo Flint. Esta es una de las bromas que él usaba, no cabe duda. Él y sus 6 marineros vinieron solos hasta aquí. Los 6 murieron a sus manos. Sabe el demonio de qué manera. Y a este le cupo en suerte ser colocado aquí de apuntador. Con todas las medidas náuticas muy bien tomadas. Voto al infierno. Esos huesos son muy largos y el cabello parece haber sido amarillo. De seguro que este era Alan. ¿Te acuerdas de Alan, Tom Morgan?
Vaya si me acuerdo, contestó Morgan. por cierto que me debía algunas guineas que le presté, sí señor, y además se trajo consigo mi cuchilla cuando bajó a tierra. Y a propósito de cuchilla, dijo otro, ¿por qué no encontramos la de Alan por aquí cerca de él, ni su dinero? El capitán Flint no era hombre que se entretuviera en recoger la bolsa de un marinero, y en cuanto a los pájaros, no me parece que excitara su codicia semejante hallazgo. ¡por mi patrón Satanás!, exclamó Silver. Eso me parece muy racional. Pues no hay por todo esto ni trazas de cosa alguna, dijo Mary, que registraba todavía en todo el derredor de la osamenta. Ni un pobre penique de cobre, ni nada parecido, pues esto sí que no es natural. No, por vida mía, agregó Silver. Ni natural, ni tranquilizador, ni agradable en manera alguna. 1000 carronadas, compañeros. La verdad es que si Flint estuviera aún vivo, ya tendríamos aquí cuentas largas que entregar. 6 eran los que le acompañaron. 6 somos nosotros. Y de aquellos, ya lo hemos visto, no quedan más que las osamentas. Yo lo vi muerto, con estos ojos que se ha de comer la tierra, dijo Morgan. Billy Bones me llevó a verlo. Tendido estaba allí con un penique de cobre sobre cada ojo. Muerto, sí, ya lo creo, y sepultado en los infiernos, dijo el herido de la cabeza. Pero yo creo, de veras, que si alguna vez hubo ánima en pena, esa ha de ser el alma condenada de Flint, cáspita. Pues vaya si tuvo una mala y horrible muerte aquel hombre. En cuanto a eso, ni quien lo dude, observó un tercero. En su agonía ya blasfemaba como un condenado, ya deliraba con el ron, ya prorrumpía con una voz hueca como si saliera de la sepultura en su canción eterna. 15 son los que quieren el cofre de aquel muerto. Dijérase que no sabía otra canción más que esa. Y la verdad, camaradas, desde entonces no es mucho lo que me divierte esa canturria. Hacía un calor horrible, la ventana del agonizante estaba abierta y yo podía oír clara, cada vez más clara, la lúgubre tonada que el hombre dejaba escapar, interrumpida por el hipo de la muerte, y ya con las sombras del cadáver sobre el rostro. Vamos, vamos, dijo Silver. ¿Quieres dejar semejante conversación? Muerto está el hombre, muy bien muerto, y los que se mueren no vuelven, que yo sepa, o si vuelven no pasean de día, a lo menos. Estemos seguros. Se acabó el cuento. Entro por un caño dorado y salgo por otro y basta. Adelante, adelante, que la hucha nos espera. Diciendo y haciendo, partimos otra vez, pero a despecho del ardiente sol y de la deslumbradora claridad, los piratas ya no marcharon separados, corriendo y gritando por la espesura, sino todos juntos, apretados unos contra otros y hablando con la respiración agitada. El terror del filibustero difunto había caído como una sombra densa sobre sus espíritus. Fin del capítulo 31. Capítulo 32. La voz del alma en pena. En parte por la influencia aterrorizadora de aquella alarma y en parte para que descansaran Silver y sus compañeros enfermos, todos los expedicionarios tomaron asiento en cuanto que hubimos ganado definitivamente el borde superior de la meseta. Estando ésta un poco empinada hacia el oeste, el lugar en que nos habíamos detenido nos descubría un ancho panorama a un lado y otro. Frente a nosotros, sobre las cumbres de los árboles, mirábamos el cabo de la selva con su inmensa franja de espumantes ondas. Detrás no solamente dominábamos el ancladero y el islote del esqueleto, sino que podíamos divisar por sobre la punta arenosa en que está la peña blanca, y por encima de las tierras bajas,
una gran extensión de mar abierto hacia el oriente. Por cima de nosotros se destacaba el vigía, ya matizado á trechos por pinos aislados, ya negreando con profundos barrancos y desfiladeros. Ningún ruido llegaba hasta allí, á no ser el monótono golpear de las rompientes lejanas subiendo en oleadas de rumor incesante hasta nuestros oídos, y el zumbido de insectos incontables bullendo en la espesura. Ni un hombre, ni una vela en el océano. Lo inmenso de aquel vasto panorama parecía aumentar su triste soledad. En cuanto que Silver se hubo sentado, hizo ciertos cálculos con la brújula. Hay 3 árboles elevados, dijo, hacia la dirección de la línea marcada rectamente del islote del esqueleto, la vertiente del vigía. Ya lo entiendo. Esto significa aquel punto en declive hacia allá, pues ahora es ya un juego de niños el encontrar la hucha. Me parece, sin embargo, que haríamos bien en comer primeramente. No me siento muy filoso, murmuró Morgan. Este pensamiento de Flint me ha quitado el apetito. Ah, si Flint estuviera vivo, yo podría darme ya por muerto. Ah, vamos, hijo mío, dijo Silver. Dale gracias a tu buena suerte. Flint no tiene nada que hacer ya en este mundo. Era un diablo bien horroroso el tal Flint, exclamó el tercer pirata, con aquella eterna cara de murria. Fue el ron el que le produjo aquel tinte azulado y aquella expresión de spleen. Aunque murria, como tú dices, me supongo que es una mejor palabra. Desde que habíamos descubierto el esqueleto de Allan y dado margen con él a esta clase de pensamientos, la voz de los piratas había ido bajando hasta que en aquel punto ya no era casi más que un ligero murmullo cuyo sonido escasamente podría decirse que interrumpiese el silencio misterioso de la selva. De repente, como del medio de los árboles que había frente a nosotros, una voz aguda, penetrante, temblorosa, prorrumpió en la lúgubre y conocida cantinela. 15 son los que quieren el cofre de aquel muerto. 15 son. Yo, ho, ho. 15 son. ¡Viva el ron! Jamás he visto ni espero volver a ver hombres más horriblemente asustados que los piratas. Como por arte de encantamiento, sus caras se quedaron de súbito lívidas como la cera. Algunos se pusieron de pie, algunos se asieron trémulos y trastornados al brazo o a la ropa del más cercano. Morgan murmuró sin levantarse palabras sin sentido. —¡Ese es Flint! ¡Por el infierno! —exclamó Mary. La canción aquella había cesado de una manera tan súbita como empezó, cortada, podía decirse, como si alguien hubiera cubierto bruscamente con su mano la boca del cantor. Viniendo de la distancia a que venía, a través de la atmósfera clara y luminosa y de entre las cumbres de los árboles, me pareció a mí que la voz aquella había sonado dulce y airosa, y lo que había que extrañar era el efecto producido sobre mis compañeros. ¡Vamos!, dijo Silver, pugnando con sus labios cenicientos por hacer salir las palabras. ¡Esa no pega! ¡A otro perro con ese hueso! Ese es alguno que comienza a ponerse la mona y se va por allí haciéndonos la calandria. Es alguno que tiene su carne y huesos, no lo duden ustedes. Conforme hablaba, le iba volviendo más y más el alma al cuerpo, y con ella el color al rostro. Los otros ya comenzaban también a dar oídos a su envalentonamiento, y ya iban recobrándose poco a poco, cuando el mismo acento prorrumpió de nuevo, esta vez ya no cantando, sino con un voceo lejano que los ecos de las cuencas en el vigía repetían muy débilmente. Darby Grove.
gimió aquel acento. Darby Grow, Darby Grow. Y seguía repitiendo aquel nombre, y luego, en un diapasón un poco más alto, y no sin acompañar un horrible juramento, concluyó así: Corre a traerme ron, pronto, Darby. Eso ya no deja duda, murmuró uno. ¡Vámonos! Esas fueron las últimas palabras de Flint, murmuró Morgan. Sus últimas palabras a bordo de este mundo. Dick había sacado una Biblia y rezaba mecánicamente como un maníaco. Este pobre muchacho había recibido una mediana educación antes de venir a la marina con tan malas compañías. Sin embargo, Silver aún permanecía luchando. Sus dientes casi castañeteaban de cuando en cuando, pero él no se rendía al terror ni mucho menos. Nadie ha podido oír hablar en esta isla acerca de Darby, clamó. Nadie más que los que aquí estamos. Pero luego, como para contrapesar esas palabras, prosiguió haciéndose un esfuerzo. Camaradas, yo he venido aquí para encontrar esa hucha, y ni alma en pena ni hombre de carne y hueso podrán impedírmelo. Jamás durante su vida tuve miedo al viejo Flint, y por Satanás, mi patrón, yo le haré frente hasta a su misma alma condenada. A menos de un cuarto de milla de aquí están 700,000 libras en oro. ¿Cuándo se ha visto que un caballero de la fortuna haya volteado la popa a una hucha de ese tamaño, nada más que por miedo a la memoria de un viejo borracho con su cubilete de ron, y ya muerto y enterrado? Los piratas no daban señal alguna de reanimarse con este discurso. Antes bien, pareció que la notoria irreverencia de aquellas palabras aumentaba su terror. Cuidado, John, dijo Mary. No es bueno enojar a los espíritus. En cuanto a los otros, estaban sobrado aterrorizados para que pudiesen contestar. Varios de ellos habrían emprendido una retirada a carrera abierta si se hubieran encontrado con valor siquiera para esto. Pero el miedo los hacía querer estarse juntos en torno de John, como si encontraran ayuda en el valor de éste. Silver, por su parte, había ya logrado sobreponerse bastante a su debilidad. Espíritu, dijo. Bueno, podría ser, pero noto una cosa que no me parece muy clara, y es que la voz del tal espíritu ha tenido un eco. Ahora bien, yo digo que ningún hombre ha visto que las almas hagan sombra. ¿Cómo podía entonces su voz hacer un eco? Quisiera averiguar esto. A mí, por lo pronto, no me parece natural. Aquel argumento me pareció a mí bastante débil, pero es imposible decir qué cosas afectarán a la superstición. Así es que, con no poca sorpresa de mi parte, vi que Jorge Merry se encontraba muy consolado. Vaya, pues, de veras, exclamó. John, usted lleva una verdadera cabeza sobre sus hombros, no hay duda en eso. A propósito, camaradas, esta tripulación lleva su vela sobre una mala amura. Decíamos que esa voz se parece a la de Flint, un poco, digo yo. Pero a esa distancia tan larga no era fácil juzgar tan bien del parecido. Puede ser muy bien la voz de otro. ¡Por el infierno!, gritó Silver. ¡Ese fue Ben Gunn! Ben Gunn ha sido. Le ha acertado usted, dijo Morgan, incorporándose hasta ponerse de rodillas. Ben Gunn, y muy Ben Gunn. Pues ahora no tiene ya mucho de extraordinario, dijo Dick. Ben Gunn no anda con nosotros, es verdad, pero supongo que tampoco andará con Flint. Los de más edad en la compañía recibieron la sosa observación de Dick con el más marcado desprecio.
¿Y qué nos importa Ben Gunn? exclamó Mary. Vivo o muerto, aquí nadie le tiene miedo a Ben Gunn. Era cosa sorprendente el ver hasta qué punto había vuelto el ánimo a sus corazones y el color natural a sus caras, poco antes lívidas. Poco rato después ya estaban charlando unos con otros, si bien todavía de cuando en cuando prestaban oído atentamente, mas como no percibiesen ya sonido alguno, concluyeron por echarse a cuestas todos sus aperos y la caravana entera se puso de nuevo en marcha. Mary iba a la vanguardia llevando consigo la brújula de Silver a fin de seguir sin desviarse la línea recta tirada del islote del esqueleto. Jorge había dicho la verdad. Vivo o muerto, nadie allí tenía miedo de Ben Gunn. Dick, sin embargo, todavía conservaba su Biblia en la mano, como un amuleto, y echaba en torno ojeadas llenas de temor, pero su cobardía no encontró ya prosélitos, y Silver no le hizo poca burla a causa de sus precauciones. Ya te lo había yo dicho, Dick, exclamaba el cocinero. ya te había yo dicho que tu Biblia estaba profanada, y si tal como está, ya no sirve ni para jurar por ella. ¿Qué fuerza quieres tú que tenga para liberarte de un espíritu? Ninguna, por cierto. Pero Dick no estaba para oír razones. La verdad es que, según ya noté, el pobre muchacho se estaba poniendo muy enfermo. La fiebre que el doctor le había anunciado en la mañana se apoderaba de él a toda prisa, espoleada por el susto, el calor y la fatiga. Ya sobre la cima el terreno era abierto, y nuestro camino descendía un poco porque, como he dicho antes, la meseta se inclinaba un tanto en dirección del oeste. Los pinos, pequeños y grandes, crecían a buena distancia unos de otros, y aun entre los espesos lunarcillos de azaleas y mimosas quedaban grandes claros al descubierto en que el sol reverberaba con insólita fuerza. Prosiguiendo como íbamos en dirección noroeste al través de la isla, nos acercábamos cada vez más, por una parte a los declives del Vigía y por otra a aquella bahía occidental formada por el cabo de la Selva, en la cual había yo pasado tales angustias a bordo del llevado y traído Coracle. Llegamos al primero de los grandes árboles, pero tomada la dirección con la brújula resultó no ser aquel el que buscábamos. Lo mismo sucedió con el segundo. El tercero se alzaba como a unos 200 pies sobre la cima de un boscaje de arbustos. Era este un verdadero gigante de los bosques, con una columna recta y majestuosa como los pilares de una basílica, y con una copa ancha y tupida bajo cuya sombra podría muy bien haber maniobrado una compañía de soldados. Tanto desde el este como desde el oeste podía distinguirse muy bien en el mar aquel coloso, y pudiera habérsele marcado en el mapa como una señal marítima. Pero no era, por cierto, su corpulencia imponente lo que impresionaba a mis compañeros, sino la seguridad de que nada menos que 700,000 libras en oro yacían sepultadas en un punto cualquiera bajo el círculo extenso de su sombra. La idea de las riquezas que les aguardaban concluyó por dar al traste con todos sus terrores precedentes en cuanto que se acercaban al sitio codiciado. Sus ojos lanzaban rayos, sus pies parecían más ligeros y expeditos, su alma entera estaba absorta en la expectativa de aquella riqueza fabulosa que había de asegurarles para toda la vida una no interrumpida serie de extravagancias y placeres sin límites, cuyas imágenes danzaban tumultuosamente en sus imaginaciones. Silver gruñía, cojeando más que nunca sobre su muleta. Su nariz aparecía ancha y dilatada, estremeciéndose de cuando en cuando. Si una mosca se paraba sobre cualquiera parte de su rostro, juraba y maldecía como un poseído. Tiraba furiosamente de la cuerda con que me llevaba sujeto y de tiempo en tiempo echaba sobre mí ojeadas con que hubiera querido aniquilarme. La verdad es que no se tomaba ya el menor trabajo para disimular sus pensamientos, y a mí me era tan fácil leerlos como si los llevara escritos sobre la frente. A la aproximación del oro
Todo otro pensamiento se había borrado de su memoria. Su promesa, las advertencias del doctor, todo era para él como no existente, y no me cabía la menor duda de que su esperanza en aquellos momentos era apoderarse del tesoro, encontrar y fletar la Española a favor de la oscuridad de la noche, degollar sin compasión a cuantas gentes honradas había en la isla y hacerse a la mar, como lo había primeramente meditado, con su doble cargamento de crímenes y de oro. Impresionado con pensamientos tan poco consoladores, era para mí cosa difícil el seguir el paso rápido y agitado de los buscadores de oro. De vez en cuando tropezaba, y entonces era cuando Silver daba violentos tirones a la cuerda con que me conducía, y me arrojaba como dardos sus miradas asesinas. Dick, que se había quedado a nuestra espalda y que a la sazón formaba la retaguardia de la caravana, venía murmurando para sí, todo mezclado, oraciones y juramentos. Esto no hacía más que aumentar mi desazón y malestar, y para coronarlo todo, me acordé en aquellos momentos de la tragedia que se había desenlazado una vez en esa misma meseta, cuando aquel pirata sin Dios, que murió en Savannah cantando y pidiendo ron, había asesinado allí a sus 6 cómplices. Ese bosque, tan tranquilo y silencioso a la sazón, debió resonar entonces con los alaridos de terror y de agonía de las víctimas sacrificadas, alaridos que el terror hacía resonar a los oídos de mi imaginación. Nos encontrábamos en aquel momento al borde del boscaje. ¡Hurra, muchachos!, gritó Merry. ¡Todos juntos! Y al decir esto, el hombre de vanguardia echó a correr. Repentinamente, y antes de que hubiera avanzado 10 yardas, vimos al grupo detenerse. Un grito ahogado se escapó de cada pecho. Silver aceleró el paso, empujándose con el apoyo de la muleta a distancias inverosímiles, y un momento después tanto él como yo habíamos tenido que hacer alto como los demás. A nuestros pies se veía una gran excavación, nada reciente porque se veían los costados de la fosa desprendidos y en el fondo había ya brotado el césped. Allí yacía, roto en 2 pedazos, el mango de una azada, y las tablas de varias cajas de empaque se miraban esparcidas aquí y acullá. En una de esas tablas pude leer esta marca hecha con un hierro candente: Walrus, nombre del buque de Flint, como se recordará quizás. Aquello era claro como la luz del día. El escondite había sido descubierto y explotado. Las 700,000 libras habían desaparecido. Fin del capítulo 32.